presidente. Yo creo que esta ha sido una discusión muy interesante y creo que merece ser vista de la siguiente manera. Las discusiones sobre el modelo tributario no pueden ser ajenas a las discusiones sobre el modelo económico de un país. Y por eso las reformas tributarias deben orientarse a fomentar inversión, generación de empleo, competitividad y productividad. Y desafortunadamente, por la tradición política que ha tenido Colombia, se ha dejado de lado la discusión de una reforma estructural que sirva a esos propósitos, quizás como lo anotaba el senador Luis Fernando Duque, por las circunstancias transaccionales de la política. Pero también es cierto que por esa misma circunstancia terminamos improvisando casi cada 18 meses unas reformas que terminan siendo paños de agua tibia. Con esa misma realidad, el país terminó adoptando dos impuestos de carácter transitorio que se han convertido en impuestos permanentes: el de las transacciones financieras y hoy el del patrimonio, ahora mutado al impuesto de riqueza. Pero la pregunta que se debería hacer uno es: ¿el impuesto al patrimonio fue un impuesto necesario en su momento? La respuesta es sí. Sí, y fue aceptado por el sector privado, sí, y trajo los dividendos, porque tenía la motivación de financiar el gasto de seguridad. Y todo el mundo sabe, porque los hechos son tosudos, que la valoración de activos, que el retorno de la inversión, que la productividad produjo los efectos deseados, y en efecto ese impuesto debía expirar en el año 2010. ¿Qué ocurrió? Si bien la base gravable del impuesto era a partir de 3.000 millones de pesos, en el 2010, por cuenta de la oleada invernal entre el 2010 y el 2011, se bajó la base a 1.000 millones y se convirtió en un impuesto nuevamente con una orientación puntual, pero en este caso era de emergencia. Después se dijo en el 2011 que expiraría en diciembre del 2014, y así lo decía el marco fiscal de mediano plazo de este año, que también empezaba la despedida del 2 por 1000. Y así se le presentó al Congreso, y hoy nuevamente convertidos en impuestos permanentes. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos volviendo permanentes esos impuestos? Por el gasto público, por un gasto que viene creciendo más allá de la capacidad sostenible del Estado para asumirlos, y lo ha hecho sobre la base de la renta petrolera. O me van a decir, o nos van a decir, que no hay una inconsistencia conceptual, que el presupuesto radicado en julio del año pasado era de 199 billones y el aprobado de ahora es de 216, un incremento de 17 billones, aún aumentándole la partida adicional de final del año pasado. O nos van a decir que la nómina ejecutiva no aumentó en los 18.000 cargos, que valen 5.2 billones de pesos, y que claro, el ministerio se escuda diciendo que era un programa de formalización. Pues eso no es verdad. El informe del Consejo Privado de Competitividad presentado la semana pasada muestra que aún a finales del 2013, 40% de la nómina ejecutiva sigue siendo por contrato. Entonces ojalá el Ministerio de Hacienda también pueda sincerar eso. Y hoy estamos llegando a la arquitectura tributaria planteada por el Ministerio, sobre la base de decirle al equipo técnico de la DIAN: urgentemente tráigame un paquete para llenar ese hueco de 12.5, no para diseñar el modelo tributario que necesita Colombia. Y los supuestos también cambiaron. Hoy tenemos un país que en el 2012 vio decrecer la industria en 1.2%, en el 2013 1.7% y en el segundo trimestre de este año 1.4%. Tenemos un déficit de cuenta corriente que se acerca al 4.4% del PIB. Las exportaciones vienen cayendo, como cayeron entre el 2012 y el 2013, y han caído hasta la fecha en lo que va corrido del año.
y nos preguntamos, ¿el modelo tributario que estamos trayendo acá es el modelo para atender esas circunstancias? Déjenme solamente compartir con ustedes un par de gráficas que ilustran esto. ¿Qué pasa si miramos tres tipos de empresas en su riqueza y en su utilidad? La primera tiene una rentabilidad de activos del 40%, la segunda del 16% y la tercera del 8%. ¿Cuál es el resultado? Las empresas que tienen menor rentabilidad son las que terminan con una mayor tasa de tributación. Entonces se pregunta uno, ¿y hay empresas intensivas? ¿Qué les ocurrir en el sector minero energético? ¿Qué es necesario para que el país tenga públicas sostenibles y que se demoran 5 o 7 años en su mayor rentabilidad? ¿O que se renta el IVA a los bienes capitales? Y quería ilustrarles otra gráfica acá. En la pantalla, miren la tasa efectiva de tribución con una empresa que tiene un recibo de 30%. La tasa efectiva de tributo es del 62%. ¿A ustedes les puede ayudar a la industria nacional en este panorama? Ciertamente no. Por eso es democrático ser verdugo del sector industrial aprobar una reforma como si fuera un petrifiesa de gastos de 12.5 billones. Bien, está el debate. Si unos años acá dicen, hagamos la adecuada y el desarrollo. Es decir, aquí el plan va a ser neutro presupuestalmente. ¿No adicionales? ¿No fuentes adicionales? ¿O con qué se va a financiar lo que anuncia y cacarea todos los días el vicepresidente de la República como obras complementarias a las 4G? ¿O con qué se va a financiar el programa de jornada única que no está visto en el presupuesto de Mayoral? Entonces preparémonos, señores, para de pronto ver el año entrante aún aprobando que quieren hacer aquí a la carrera una nueva reforma. Miremos otra cosa, acá se habla del escenario de los dividendos. Esa es una discusión interesante, pero preguntémonos si lo que queremos es desarrollar los mercados de capital en un país para que el ahorro se vaya al desarrollo empresarial, o si queremos es disuadir la inversión hacia ese sector. Cada vez son menos las personas naturales que están yendo al mercado público de valores, y el principal afectado ahí serían los fondos de pensiones, cuando el Congreso se pregunta diariamente cómo vamos a hacer para no afectar esa fuente de ahorro nacional. Aquí también se habla de un espíritu de populismo punitivo. Penalicemos el garrote. Señores, la grande no la hacen las personas naturales, la hacen las personas públicas. Y entonces que debe hacer selectivo. ¿Y a quién perseguimos? A los gestores, a las juntas directivas. Entremos en esa discusión si no tenemos las planes más estructural en un país donde la regulación del gobierno societal cambió privado de competitividad. El año pasado solamente el 38% de las sociedades expresó su declaración. Colombianos en el exterior, bravo, creo una medida conceptualmente cierta, pero se ha hablado mucho de los Estados Unidos y miren esto, en Estados Unidos hay muchos compatriotas que allá no pueden evadir porque allá tienen cárcel, que tienen un ahorro acumulado y que desean traer recursos a Colombia para jubilarse o para adquirirle un bien a un familiar, y por la vía de la regulación como está planteada les va a tocar declarar los activos aquí y allá teniendo una doble tributación. Es urgente que la DIAN y el Ministerio aceleren la negociación de un tratado de desmonte de doble tributación y que no se penalice a aquella comunidad colombiana que tiene la firme intención de invertir en el país. En conclusión, y seguiremos dando el debate, esta reforma, como está planteada, le hace daño al ahorro, le hace daño a la inversión, golpea a la pyme, afecta a la clase media, le quita incentivos de bancarización a la clase media con la eliminación de la devolución de IVA por compras con tarjeta de crédito y débito, y creo, señor presidente, que mañana, cuando siga este debate, tendremos que entrar en el detalle de cada uno de los impuestos.